Están escuchando nuestro podcast, Primer Encuentro con Dios. Nuestro mayor anhelo es proveerte herramientas que te permitan comprender mejor tu fe. Y de esa forma puedas reafirmar tus convicciones y avanzar con determinación en tu camino a la eternidad. Gracias por escucharnos. Muy buenos días, familia de Primer Encuentro. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hoy es viernes de podcast. Jazmín Villa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buen día a todos. Muy bien, gracias a Dios y bienvenidos a nuestro podcast. Bienvenidos a nuestro podcast, Primer Encuentro Podcast. Primer Encuentro Podcast. Muy agradecida de estar aquí una vez más. Qué honor tenerla por acá, hermana Jazmín. Gracias a Dios. Gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de esta quinta temporada, Sí. segunda temporada en YouTube. Éxito total. Sí. ¿Cómo las ves? ¿Cómo va avanzando esta serie? Esta serie está muy interesante, ¿eh? Está muy interesante. Siento que por todos lados me llega información sobre esto que estamos hablando. Sí. Porque, bueno, como dije aquella vez, esto se ha ido alineando con la serie que estamos hablando ahorita en la iglesia y también cosas que estoy leyendo o veo a veces en las redes. Todo como que ha estado influyéndome. Sí, para hablar aquí. Estamos muy contentos Sí. de participar en este podcast con ustedes. Estábamos pensando que vamos a pensar de este proyecto cuando tengamos unos 20 años más, ¿no? Sí, yo dije seguro nos vamos a estar riendo de esto. Seguro volveremos a ver el YouTube y diremos, no puedo creer que hicimos esto. Sí, Pero bueno, por ahora lo estamos disfrutando. sí. Espero que usted también. ¿Cómo nos puede apoyar? Esta es la parte interesante. No espere a que pasen 20 años para apoyar este proyecto. El llamado a apoyar este proyecto es hoy. ¿Y cómo lo podemos hacer, Jazmín? Bueno, orando por nosotros, orando por este proyecto, también suscribiéndose al canal, dejando allí un me gusta, un comentario, aunque sea hola, estoy aquí, un emoji, algo, un corazoncito, una manito. Algo. Deje algo allí en el canal o en cualquiera de las plataformas donde usted lo escuche y si quiere ir la milla extra, enviándoselo a alguien más. Eso es correcto. De esa forma sabremos que estamos llegando a sus corazones y que estamos renovándoles la mente. Sí. No lavándoles la mente, eso es otra cosa. No, eso es otra cosa. Renovar la mente es un ejercicio voluntario. Sí, Es un ejercicio que requiere la voluntad de las partes, ¿no? así es. ¿Cómo vas en ese proceso de la renovación de tu mente, Jazmín? Bueno, como lo he dicho antes, esto es un proceso que no se acaba, ¿verdad? Hace muchos años que comenzó en mi vida, cuando estaba bien joven. Aún no termino, creo que todavía me falta bastante por renovar, pero ahí voy. Sigo trabajando todavía en otros aspectos. En estos días te comentaba Sí. yo te comenté que hubo un libro que tú me regalaste Yeah. el año pasado, si no me equivoco, que se llamaba The Shaping of a Christian Family de Elizabeth Elliot. Sí. Era como la formación de una familia cristiana. Era Ajá. un libro espectacular. Se lo recomiendo a todos si hablan inglés. Y yo te dije que ese libro me retó a ser, por ejemplo, más ordenada. Entonces eso es parte de ser renovado. Sí. Es como que ese libro, yo creí que estaba todo bien en mi vida, pero con ese libro me di cuenta que era una desordenada en mi casa. Ujú. Y ese libro me retó a eso. Y así vamos, como que siempre hay algo que tú dices, oye, debería trabajar en eso. Y Hablando de libros que nos han retado a transformar nuestra mente, hay un libro que a mí me transformó y renovó mi mente totalmente cuando hablamos de ministerios, ¿no? Es muy difícil aceptar el llamado a pastorear, ¿no? Una iglesia y a depender de la obra, siempre la duda de, Dios mío, ¿será que esto va a ser sostenible? Sobre todo nosotros los hispanos en el área financiera siempre tenemos esa lucha, ¿no? sí, Y a mí me regalaron un libro que no me acuerdo cómo se llama, pero es basado en la biografía de Hudson Taylor, un misionero. creo que se llamaba El secreto de Hudson Taylor. El secreto de Hudson Taylor. Ujú. Entonces ese libro renovó mi mente completamente porque cuenta la historia de un joven que desde muy temprana edad recibió el llamado a ser misionero en la China. Ujú, Y imagínate eso. entonces el muchacho se fue sin nada, con mucha fe, y Dios proveyó para todo lo que él necesitaba y terminó siendo pues uno de los misioneros más influyentes
en la obra misionera, en el evangelio en esa región del mundo. Mucho se debe a la obra misionera que hizo Hobson Taylor Sí, en China. Y eso me ayudó a renovar mi mente en cuanto a la dependencia de Dios. Y qué lindo es tener esos momentos que uno pueda mirar atrás y decir, wow, yo antes pensaba de una manera y ahora y pienso de otra. Ujú. eso es parte de lo que estamos buscando con este episodio, retarles a ir más allá, a renovar su mente, y eso solo va a ocurrir en la medida que tengamos más y más conocimiento o que estemos más y más expuestos a las verdades del Evangelio, a las verdades de la palabra de Dios, y por eso estamos hoy reunidos con ustedes, ¿no? Así En es. esta Ujú. quinta temporada, Así es. donde estamos hablando de esa metamorfosis. Cerramos la semana pasada hablando de la metamorfosis. Sí, así cerramos el episodio anterior hablando de esa palabra que está en griego en la Biblia, en Romanos 12:2, que es el versículo clave para esta temporada. Y explicábamos que esa palabra en griego es metamorfo, con Ujú. dos O al final, y que en inglés se traduce metamorfosis. Y es ese proceso de transformación al cual se debe someter todo el que hoy día se llama creyente en Dios, el que se llama cristiano. Y bueno, es un proceso, ¿sí? Y es como ese proceso al que es sometido una oruga para convertirse en mariposa. Ah, Esa es la tremendo. misma palabra que la ciencia utiliza para explicar la metamorfosis de una mariposa. Ya, A mí me pareció fascinante ese concepto. sí. Me acordé de las clases de ciencia y me puse a leer ahí demás después que me fui de aquí y me pareció muy, muy interesante lo que pasa, porque resulta que cuando la oruga está dentro del capullo, sufre como un licuado. Imagínate lo que pasa. Ya, Sí, se disuelve ahí, esa ¿no? oruga, ese gusanito, es licuado dentro del capullo y en ese momento de la vida es tan frágil que cualquier daño a su capullo puede aniquilarlo, acaba con su vida. Si ese se rompe, hasta ahí llegó esa oruga posible mariposa. Y en ese licuado que está allí adentro, resulta que hay una transformación en el ADN de esa oruga. Wow, Y es como que si esa oruga vuelve a nacer. wow. Igualito que pasa con nosotros cuando Dios llega a nuestras vidas. Es un nuevo nacimiento, Ya. ¿sí? Para después ser esa mariposa. O sea que esa transformación habla de un proceso de cambio radical, ¿no? Radical. Y cuando tú vas a la palabra, encuentras que es la misma palabra que se utiliza esta palabra, etimológicamente hablando, viene de la misma raíz de la palabra arrepentimiento. Sí. Las dos empiezan meta, ¿sí? Ajá, Ujú. metanoia. Metanoia. Ujú. Entonces, eso te hace pensar mucho en lo que implica el arrepentimiento y en lo que implica la renovación de la mente, que son casi que sinónimos. Sí, Cuando hablamos de la renovación de la mente, entonces estamos hablando de un proceso en el cual nos arrepentimos, es decir, hacemos un cambio, dejamos de pensar de una manera para comenzar a pensar a la manera de Cristo. así es. Ese es el proceso al cual estamos motivando a nuestra audiencia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos a experimentar, a vivir, porque trae la plenitud de gozo, trae la abundancia de la vida cristiana que va con ese proceso de transformación, ¿no? Sí, sí. Ahora la pregunta que yo le quiero hacer a usted en esta mañana, ¿usted se está moldando a este mundo o usted está en este proceso de transformación? No, nos encanta hacer esas preguntas Sí. autoevaluativas, Ujú. nos encanta retarlos a pensar, piense en su vida. ¿Usted está en este momento amoldándose a cómo el mundo piensa o usted está en un proceso de transformación radical, de transformación acelerada, donde usted está dejando de actuar, dejando de pensar, dejando de ver las cosas como el mundo la ve para verlas con los ojos de Cristo Jesús? Así es. Ese es el reto. Es bueno hacerse preguntas de vez en cuando para que tú mismo te digas, oye, sí, como me pasó a mí con el libro, yo creo que sí estoy fallando aquí, o tal vez estoy bien, pero puedo estar mejor. Claro, Sí, por eso es bueno hacerse esas preguntas. Y la verdad es que la palabra de Dios habla de que tú puedes ser dos tipos de personas. ok. Tú puedes ser como los que viven según la carne o puedes ser los que viven según el espíritu. Mm, Y es eso a lo que nos debe llevar el hacernos esa pregunta, ¿sí?
como dice, por ejemplo, en Romanos 8:5, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Ya. Ahí tenemos que ver, ahí ni siquiera está diciendo hace tal cosa, sino que la mente de esa persona se fija en qué es lo que le agrada a la carne, o la mente de esta otra persona se fija en qué es lo que le agrada al espíritu. ¿Qué tipo de persona queremos ser? Obviamente que si usted está viendo esta temporada, si usted forma parte de la vida cristiana, del cristianismo, usted quiere ser una persona que vive en el Espíritu, que vive guiada por el Espíritu, que vive con una mente transformada y renovada en el Espíritu, porque usted se ha dado cuenta que la vida en la carne es una vida de placeres muy temporales, es una vida de engaños, de ilusión, es una vida vana y es una vida que eventualmente termina siendo una vida muy dolida, muy llena de Muy tormento, vacía. muy vacía, Ujú, muy ujú. sufrida. Sí, En cambio, los sufrimientos que uno tiene en la vida espiritual, todos son recompensados, sí. todos valen la pena. Y obran para bien. Ujú. Dice la palabra que los sufrimientos del presente jamás serán comparados con la gloria venidera. Entonces, esta es la gran diferencia, ¿no? Porque no garantizamos, ni prometemos, ni decimos que el evangelio o la vida cristiana es una vida libre de problemas o libre de aflicciones, sino que por el contrario, la aflicción y el sufrimiento a la que usted se expone por el evangelio tiene una gran recompensa. Así es. Entonces, la renovación de la mente implica una transformación, de eso estamos hablando en esta temporada, y esto lo necesitamos porque nosotros tenemos una condición caída y no era nuestra condición original, no fue como fuimos diseñados, fue producto, fue consecuencia de una mala decisión, de una decisión de desobediencia Así es. del hombre a Dios, a un Dios que nunca cambia. Esto es lo que nos hace diferentes de Dios. Así es. Pero hay buenas A noticias. ver, Las buenas noticias es que sí es verdad. Esa condición de la que tú estás hablando es lo que la palabra llama el hombre viejo, ¿verdad? ujú, Pero allí ella misma nos hace la invitación, que nos pongamos la vestidura del hombre nuevo. ya, Es decir, que ese hombre caído, ese hombre de mentalidad caída con la que todos llegamos a este mundo debe quedarse atrás. Y que de ahora en adelante, una vez tú has creído en Dios, ¿verdad? Debes ponerte ese ropaje ahora de la nueva naturaleza, que es la ujú, de fijar tu mente en las cosas que le agradan al espíritu. sí. Ujú. Em, Vamos a hablar de maneras prácticas en este episodio, cómo podemos trabajar en esta renovación, Yasmin. Así es. Hemos mencionado anteriormente que esto no es algo que pasa por arte de magia. Muchas veces pensamos que es así. Yo lo llegué a pensar así en etapas tempranas de mi fe, ¿verdad? Creí que eso era como algo que iba a ocurrir, no sé, que iba a caer del cielo ese ropaje de la nueva Sí, sí, naturaleza, sí. o era algo que iba a ocurrir así de la noche a la mañana, que de un día para otro yo iba a entender todo en el cristianismo, todo en la Biblia, o que me iba a encantar hacer todas las cosas, ¿verdad? Que un cristiano hace, pero eso nunca pasó, es la verdad. ¿Y entonces? No fue hasta que tuvo que haber una cooperación de mi Ajá, parte, ajá. es lo que quiero dejar hoy aquí en claro, que dejemos de estar esperando allí pasivamente de que ocurra ese milagro, no sé, eso que va a caer del cielo supuestamente, y pongamos manos a la obra. Wow. Tiene que haber una cooperación de mi parte con el Espíritu para obrar en esta transformación. Ciertamente todo lo hace Dios, pero yo tengo que cooperar, tengo que ayudar, tengo que hacer allí, poner mi granito de arena todos los días, sea en lo que sea que yo quiero transformar. Ujú. Eso que estás diciendo es muy profundo porque Pasaron muchos años, de verdad, yo sí, esperando ¿no? eso. Y yo, por ejemplo, creo en el poder de la oración de una madre que ora por su Yo hijo. también. Creo en el poder de la oración de una esposa que ora por su esposo, de un esposo que ora por su esposa. Yo Lo creo, hemos visto, lo sí. hemos visto, pero la oración es importante, pero el proceso de transformación ocurre cuando esa persona de pronto un día se levanta y dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir, Sí, ¿sabes qué? Yo quiero escuchar, yo quiero ver, yo quiero experimentar.
eso que tú estás viviendo. ¿En qué momento ocurre eso? Pues eso es un misterio. Es diferente en cada quien. El nuevo nacimiento es igual que el nacimiento natural. Usted no decide dónde, cuándo y cómo va a nacer. Así mismo es aquel que nace en el espíritu. El proceso de la transformación de la mente, esa chispa, esa inquietud, esa curiosidad, es un misterio. Tú no puedes decir cuándo, en qué momento fue que yo tomé la decisión de cooperar con el espíritu. ¿Cómo pasó eso? Ese es el arte de la metamorfosis, ¿no? Sí, Que es una cosa que es de Dios. sí. Pero luego que esa chispa arranca, la Nadie la disciplina, para. Sí, la constancia, la perseverancia es de aquel que ha sido llamado. sí. De aquel que ha sido llamado, a veces somos llamados con cuerdas de amor y a veces somos Otra llamados no tan amor. con fuego consumidor. Sí, Pero aquel que tiene esa chispa de curiosidad, de inquietud, ya inició un proceso de transformación que le dio Dios, que sí. no podemos decir. Entonces, en ese proceso, yo creo que en formas prácticas, lo primero que tenemos que hacer es desaprender. Eso es muy cierto. Esto es difícil, Es difícil. desaprender. Como yo creía que la vida se vivía, como yo creía que las relaciones se manejaban, como yo creía que Que Dios era. lo que Ujú, Dios era, ujú. lo que la existencia era, Sí, todo se confronta a la verdad, a la única verdad, que es la verdad de Dios. Y sí. todo, descubrimos que todo lo que pensábamos, creíamos y imaginábamos que eran las cosas, resulta que no era así. Y hay Así que es. desaprender, desaprender y desaprender como la oruga. Desaprender yo creo que es la parte más dolorosa de este proceso de transformación, porque ahí estás tan acostumbrado a hacer las cosas de una manera que va a costar dejarlas de hacer, va a costar dejarlas de decir, costar dejarlas de creer, porque como estaba diciendo, a veces nos hacemos una imagen de un Dios que no es el Dios que se nos ha revelado en la palabra. Sí, Y todo eso es difícil de sacarlo de la cabeza y de las costumbres que ya hemos adoptado, ya. ¿sí? Por ejemplo, el dejar de decir cosas que he tenido que desaprender, dejar de decir yo soy así, yo no voy a cambiar, no sé, cosas malas, ¿sí? Dejar de decir eso porque Es que yo soy he tenido que impuntual, yo dejarlo soy hacer. impuntual y yo siempre voy a ser impuntual. Exacto. Es que yo soy de Maracaibo y en Maracaibo todo es una grosería, 5 groserías y una palabra Sí, normal. Entonces yo podría decir eso si no entiendo mi proceso, el llamado que Dios me está haciendo de renovarme. Entonces yo no puedo decir, es que yo era así. Esas son cosas en términos prácticos, es que yo soy así. Yo no puedo decir eso porque eso no va a ayudar, no va a colaborar con este proceso que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, términos prácticos, deja de decir, es que yo soy así. No, tú no eres así, tú eres una nueva criatura. tú eras. En tal caso, eras. Yo era Ujú, así, ya ujú, no soy así. Ya puedes ujú. decir, ya yo no soy así. Cuando te comparen y te juzguen y te critiquen, tú puedes decir, ya yo no soy así, ya yo no actúo así, no pienso así. Pero Así si tú es. mismo te dices, es que yo no soy, a mí no me gusta leer, es que a mí no me gusta comprometerme con nada. No te gustaba en el viejo ropaje, Así es. pero ahora que estás siendo llamado a transformar tu mente, tienes que comenzar a transformar el discurso, el pensamiento, la forma en que ves la vida, ¿no? Así es. Porque todo eso va a influir. Yo, por ejemplo, tuve que dejar de tomar decisiones basadas en las emociones. Era una persona sumamente emocional. Aún sigo trabajando, como se los digo, pero antes era peor. Ahorita no voy a decir 100% lo logré, porque es que eso nunca va a pasar, ¿verdad? Hasta que parta de esta tierra. Pero tuve que dejar de hacer eso y fue doloroso, fue Sí. difícil. No estamos diciendo que sea algo sencillo de hacer, pero bueno, son algunos ejemplos Ya, ya, y solamente. vamos a darle Ujú. ahora un texto bíblico a esto para darle fundamento. En Efesios 4, del 22 al 24 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Bueno, el ropaje viejo es el que heredamos de Adán, esa condición humana de pecado,
y el ropaje nuevo es el que representa a Cristo Jesús. Así es. Así de sencillo y así de difícil Al mismo mismo tiempo, tiempo, ¿no? sí. Ese es el proceso de metamorfosis que ocurre en nuestro espíritu, en nuestra mente, cuando decidimos seguir a Cristo. Así es. Segunda forma en la que podemos renovar nuestra mente. Sí, bueno, ya dijimos que desaprender, otra forma es negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Súper importante. Ujú, negarnos a nosotros mismos. Igualmente como este ejemplo que hemos dado de la oruguita, ¿verdad? Se tuvo que negar y dejar de ser oruga para ser ahora una mariposa. No se parecen en nada estos dos Ya. seres. Es un ser totalmente distinto. A esta mariposa le crecieron antenas, patitas y alas y unos colores espectaculares de paso. ¿Sí? No se parecen en nada ese viejo ropaje y ese nuevo ropaje. Y eso es lo que se llama negarse a uno mismo. Hay cosas que naturalmente, por estar en la vieja naturaleza, es lo que vamos a preferir, Ya. ¿sí? Hay cosas que Porque naturalmente naturalmente no nos queremos nacen. Ujú, satisfacernos, complacernos y no complacer a nadie más, y menos a Dios. ujú, Entonces, es muy fácil para nosotros proyectar nuestra vida como que yo voy a ser feliz cuando yo pueda comprarme tal carro. Yo voy a ser feliz cuando yo pueda lograr tal profesión o ser millonario. Dejar de pensar así es negarte a ti mismo y decir, yo voy a vivir para amar a otros. Eso es una revolución, de verdad, de la mente. Voy a vivir para ser generoso. Ya no estoy pensando nada más en lo que necesito yo, sino cómo voy a servir y cómo voy a amar a otros. Eso es una revolución de la mente. así es. Y eso es en términos prácticos lo que la palabra de Dios nos exhorta a hacer. Naturalmente yo no voy a querer orar, naturalmente yo no voy a querer congregarme, naturalmente yo no voy a querer servir y ayudar al necesitado, yo no voy a querer levantarme temprano para estudiar la Biblia, yo no voy a querer ser un buen esposo, un buen padre. Naturalmente eso no es natural, valga la No es, redundancia. sí, no es lo que tu carne va a querer hacer naturalmente, no me van a hacer ser así. El que le diga, no, a mí me nace, me nace hacer todas estas cosas, de verdad, ahí tiene que haber una batalla porque eso es difícil. Hay una guerra, acuérdense, entre el espíritu y la carne. Eso cuesta. Que con el tiempo, cuando ya entrenamos a la mente inconsciente, lo que hablamos la semana anterior, ya se vuelve un hábito. Ahí las cosas son diferentes, Amén. ¿sí? Ahí se va a volver natural. Eso, Pero entonces, por un buen tiempo va a ser una lucha. claro, número uno, debo aprender a desaprender. Número dos, debo aprender a despojarme de mí mismo. Y el tercer consejo práctico del día para este proceso de renovación de la mente sería cuidar el terreno de mi corazón. Y de eso hablábamos en estos días También en una de los sermones de esta serie. cuando estuvimos estudiando la parábola del sembrador. Sí, Eh, qué magistral, ¿no? Esta parábola, cómo lo explica tan claro. yo creo que esa es mi parábola favorita. Me Y encanta. me llamó la atención en este estudio que hice recientemente. He estudiado no sé cuántas veces esta parábola y siempre descubro algo nuevo. Sí, Cómo Jesús dice, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? exacto. Ujú. Entonces, esta parábola es fundamental para entender las lecciones de Jesús. Yo creo que él les dijo eso porque les dio la parábola y les dio la explicación. Claro, Muchas otras no las no, explicó. pero si entiendes esto, Ujú, vas a entender las demás. exactamente. Entonces la parábola del sembrador nos recuerda que el trabajo que tenemos como cristianos y seguidores de Cristo comienza en el corazón. Así es. ¿No? ¿De qué sirve salvar el mundo y perder el alma? Entonces, comenzar aquí adentro es despojarnos de esos espinos, de esas piedras que simbolizan las preocupaciones, los afanes, la ambición, la ira, el odio, todas esas cosas que están allí en tu corazón que no permiten que el pensamiento renovado, que la mente de Cristo florezca y dé Así frutos es. en tu Ujú, vida. así es. Entonces esa parábola tú explicabas que tiene 4 elementos, ¿verdad? Ajá. Y es cuando Jesús explica, bueno, la semilla que cae al lado del terreno, esa, bueno, esa va a venir el enemigo y rapidito se va a llevar esa semilla, porque ni siquiera cayó en la tierra. Entonces la Correcto. pregunta es, ¿nuestro corazón tiene tierra abonable? ¿Tiene tierra donde caer esa semilla que es la palabra de Dios? Wow.
Esa es la pregunta que nos tiene que Buenísimo. hacer ese elemento. La segunda creo que era la que tenía piedras. Ujú. Esta semilla cayó en la Los tierra, espinos, pero tenía sí, piedras, sí, sí, ¿verdad? se ahogaron. Ajá, y las piedras, pues, apartaron esa semilla. Ya. Pues entonces, había otra que tenía, el terreno tenía espinas, ¿verdad? Era como esas ramas secas que hay a veces en los terrenos. Y Jesús hacía la comparación con las preocupaciones, los afanes de esta El vida, deseo de la riqueza. así es, Ujú. que ahogaron a esa semilla porque no se removieron las espinas. Y la última, que es la que todos queremos tener, que es una tierra, una buena tierra abonada, donde puede caer la semilla de la palabra de Dios y producir abundante fruto. Entonces, es la invitación de este tercer consejo, cuidar el terreno en su corazón. Sí. Preguntarnos si acaso tenemos terreno o eso es puro allí donde cayó esa semilla sin tierra. Hay piedras o hay espinas que puedan separarme, que puedan impedir que yo produzca ese fruto que Dios quiere producir en mí. Ujú. O mi terreno está bien, pero puedo seguirlo mejorando, Ya. ¿sí? Esto nos va a ayudar tanto en nuestras relaciones, en nuestra vida diaria, porque generalmente estamos esperando que otros vengan a resolver nuestro problema y pensamos que nuestro problema es el otro. Así es. Mi problema es que fulano no hace lo que me dijo que iba a hacer, mi problema es que eh, esta muchacha es muy desordenada, mi problema es que este muchacho no cumple con su palabra, mi problema es que estos niños son desobedientes. Y la verdad, amado amigo y amada amiga, que el único problema que tenemos está aquí adentro. Porque el día que nuestra mente sea renovada, aprenderemos a ser pacientes con el hijo rebelde, compasivo, con el hijo desordenado, amoroso, con el que no lo es, bondadoso, con el que siempre está con una grosería. Ya no nos afecta la oscuridad que hay alrededor porque de nosotros brota la luz de Cristo Jesús. Esto Así es. se dice fácil, pero es la vida cristiana. Así es. Esta es la vida cristiana, no es utopía, es una realidad. Se puede vivir, no lo digo como alguien que lo haya logrado ya, pero prosigo a la meta, sigo esforzándome por tratar de alcanzarlo, porque Jesús es la estatura a la que yo me quiero parecer, yo me quiero parecer a Él. Amén. Y ser paciente como Él, ser bondadoso como Él, ser generoso como Él. Esta es la vida cristiana, ¿no? Esa es la vida cristiana y esa es la voluntad de Dios para la vida del creyente. Parecernos cada vez más a Él mismo, parecernos cada vez más a Cristo Jesús. Así es. Así que si Sí, todavía no se parece a Cristo Jesús, quiere decir que hay mucho que trabajar. Y eso es lo que se llama la vida cristiana. Bienvenidos a este proceso de la renovación de nuestra mente. Por ahora yo creo que vamos a hacer esta pausa. sí, Hay mucho que decir. mucho. Estamos dejando mucho material aquí Para los pendiente. próximos episodios, pero se nos Eh, acaba el tiempo. y queremos, Ujú, queremos sintetizar más nuestros episodios. Así que, así es. Yasmín, palabras finales. Muchas gracias por escucharnos, gracias por estos minutos de su tiempo. Si este episodio le pareció interesante, déjenos un comentario, una pregunta, envíele esto a alguien, suscríbase al canal y bueno, nos vemos el próximo Yo estoy viernes. renovando mi mente porque a mí me cuesta sintetizar. Es Si difícil. usted quiere episodios más largos, vamos a decirlo, No, pídalos, pero eh, queremos hacer, tienen que dejar más comentarios. pídalos, o si no, seguimos pues. Bueno, nada, nos vamos. Dios me los bendiga, me los guarde. Ánimo, familia de Primer Encuentro. Bendiciones.